¿Quién es el ser humano para que Dios lo consulte? ¿Quién es el ser humano para que Dios le pueda contar lo que Él piensa hacer? ¿Quién es? Dios está a punto de destruir a Sodoma y a Gomorra. Y entonces Dios se dice a sí mismo, le voy a ocultar a mi amigo Abraham que voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Se lo voy a ocultar. Entonces Dios decide contarle a Abraham lo que va a hacer. Dios entonces le cuenta a Abraham, ¿sabes qué? Voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Eso es lo que le cuenta Dios a Abraham. Voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Esta historia se encuentra en el libro de Génesis capítulo 18, versículos 16 al 33. Aquí encontramos esta historia. ¿Y qué ocurre aquí, familia? Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Voy a destruir a Sodoma y a Gomorra porque su pecado es mucho. Porque Sodoma y Gomorra, definitivamente, su pecado está siendo superado. O sea, ya es mucho y voy a destruir a las personas. Y entonces viene la parte emocionante. Si ya es emocionante que el Rey del Universo le cuente algo al ser humano de lo que piensa hacer, otra vez, miren lo que voy a decir. Si ya es emocionante que el Rey del Universo consulte o le cuente al ser humano lo que va a hacer, todavía es más emocionante que el ser humano, le pueda cuestionar algo al Rey del Universo. O sea, ¿quién es Abraham? ¿Quién es Abraham para ponerse a platicar, para ponerse a conversar un poco con el Rey del Universo, para tratar de decirle a Dios qué es lo que debe hacer? Entonces Abraham le dice a Dios, Señor, no se moleste conmigo, por favor, si yo le digo algo. Y Dios le dice, adelante, dime. Y entonces Abraham le dice, Señor, si hubiera 50 personas justas en Sodoma y en Gomorra, aún así destruirías esas ciudades. El juez justo de toda la tierra actuaría de manera injusta. Y Dios le dice a Abraham, si hubiera 50 personas, yo no destruiría a nadie en Sodoma y en Gomorra, a nadie. Eso significaba para Abraham que no había ni siquiera 50 personas. Y entonces Abraham, un hombre que confía en Dios, le dice, Señor, perdóname si yo sigo hablando, por favor. Perdóname si yo sigo hablando. Sí, claro, di Abraham. Y si hubiera 45, ¿destruirías esas ciudades? Y Abraham escucha lo que Dios le dice. Si hubiera 45, yo no los destruiría. Entonces Abraham se da cuenta que la situación es más grave de lo que él se ha imaginado. Y le dice, Señor, te voy a hacer otra pregunta, pero por favor, no se enoje mi Señor. Dime, Abraham, dime por favor. Y si hubiera 30 personas justas, si hubiera 30 personas justas, Dios le dice, yo no los destruiría. Y si hubiera 20, yo no los destruiría. Señor, ya sé que he hablado de más, sé que no soy digno de hablar,
de cuestionar, Señor, ¿y si hubiera solo 10 justos? ¿Y si hubiera solo 10 justos? Y Dios le dice a Abraham, si hubiera 10 justos, yo no destruiría a Sodoma y a Gomorra. Solo 10 justos. Mi familia, aquí tenemos algo extraordinario. Observamos que Abraham era un hombre hospitalario. Observamos que Abraham era un hombre hospitalario. Ayer hablamos de eso. Hoy observamos otra cualidad que tiene Abraham. ¿Cuál es la otra cualidad que tiene Abraham? Su amor por la gente. Abraham es un hombre que ama a las personas. Abraham es un hombre que ama al ser humano. Incluso ama a aquellos que no los conoce personalmente. ¿Por qué Abraham ama a los seres humanos, incluso a los que él no conoce personalmente? ¿Por qué? Porque él se ha puesto la camiseta, él ha reconocido, él ha pensado, no es la misión de Dios, es mi misión. Salvar a los seres humanos no es la misión de Dios, es mi misión. Gloria a Cristo Jesús. No es la misión, no es la misión de Dios salvar al ser humano. Ahora es mi misión. Yo no conozco excepto a la familia de Lot, pero yo quiero que los que habitan en Sodoma y en Gomorra se puedan salvar. Amor por el ser humano, incluso por aquellos que no los conocen. Pero aquí hay algo más profundo, familia, dice nuestra lección. Los habitantes de Sodoma y Gomorra eran pecadores y sus valores distaban sensiblemente de los de Abraham, pero su corazón estaba lleno de amor por ellos. Es decir, era justo, demasiado justo, que los habitantes de Sodoma y Gomorra murieran, que fueran destruidos. Era justo. Sin embargo, Abraham se atreve a abogar por ellos en frente del juez del universo. Abraham no está negando que ellos son malos al abogar por ellos. Abraham no está negando que ellos merecen la muerte. Abraham no está negando el pecado de ellos. No. Lo que él está queriendo hacer es salvar a los seres humanos. Mi familia, aquí hay algo importante y trascendente. Nosotros no hemos sido llamados para condenar a los seres humanos. No hemos sido llamados para decidir quién se salva o no. Miren lo que voy a escribir. Ya lo dije. Nosotros no hemos sido llamados para condenar. No hemos sido llamados para decidir quién se salva. Hemos sido llamados para salvar y rescatar lo que se había perdido. Mi familia, aclaremos eso. O sea, nosotros no hemos sido llamados para condenar. Nosotros no hemos sido llamados para decidir quién se salva. ¿Por qué escribo esto? ¿Por qué les explico esto? Porque Abraham bien pudo haberle dicho a Dios. O sea, Abraham bien pudo haberle dicho a Dios, Señor, pues está bien. La verdad que Sodoma y Gomorra son malísimos. O sea, ellos merecen ser destruidos. De verdad, Señor, está bien. Qué bueno que tú ya los vas a destruir. No, hombre, esos son malos. No quieren nada contigo. Yo ya les he predicado a ellos, pero no quieren nada contigo. De verdad, está bien, destrúyelos.
Abraham pudo haberle dicho así a Dios, pero Abraham no dijo eso. Otra cosa que Abraham pudo haberle dicho a Dios es, Señor, pues mira, salva solamente a los 50 justos y a los demás que se mueran. O sea, Abraham pudo haber decidido quién se salva y quién se pierde. Señor, pues salva por lo menos a los 30 y los demás que se mueran. Salva por lo menos a los 20 personas, a las 20 personas que hay, y los demás que se mueran. Bueno, Señor, por lo menos salva a las 10 y que los demás se mueran. Es decir, Abraham pudo haber decidido quién se salva y quién no, pero Abraham entendió algo. Abraham entendió algo. Nosotros, ¿qué fue lo que entendió Abraham? Nosotros no hemos sido llamados para condenar a nadie. Nosotros no hemos sido llamados para decidir quién se salva. Ah, este me cae bien. Este se ve que más o menos, pues tiene su corazón sensible y puede aceptar a Dios. Pues este no quiere nada con Dios, ya se le ha predicado, ya que se pierda. No, familia. No, mi familia. Nosotros no hemos sido llamados para condenar a nadie, ni para decidir quién se salva o quién se pierde. Nosotros hemos sido llamados para salvar y rescatar lo que se había perdido. Sí, mi familia. Eso es lo que nosotros observamos aquí en la vida de Abraham. Eso es lo que nosotros observamos aquí en la vida de Abraham. Que Abraham amaba al ser humano. Abraham amaba al ser humano y no importaba si los conocía o no. Qué maravilloso, qué extraordinario. Mi familia, es maravilloso considerar esto. Tú no fuiste llamado a la iglesia para decidir, no, hermanos, a él ya no hay que irlo a visitar porque él ya no quiere nada con Dios. No, hermanos, a él ya no vamos a ir a visitarlo porque él ya no quiere nada con Dios. Nosotros no hemos sido llamados por Dios para decidir quién se salva, quién se pierde. Nosotros no hemos sido llamados para eso, familia. Nosotros hemos sido llamados para decirle a las personas, no te rindas, aún hay esperanza. Ese es el único mensaje que nosotros hemos de compartir con los seres humanos. Ese es el mensaje. Qué maravilloso. Dice nuestra lección, con gran humildad y reverencia, Abraham dirigió su petición a Dios. Con gran humildad y reverencia. Abraham le dijo a Dios, mi Señor, tú puedes salvar a los seres humanos que están en Sodoma. Mi Señor, salva a los seres humanos que están en Sodoma. Es decir, nuestra oración debe ser, Señor, es cierto, Juan, María, Mateo, Marcos, Lucas, la verdad no quieren nada contigo. Ya los hemos ido a visitar, Señor. Pero aún así tú puedes hacer algo por ellos. Señor, salva a Juan, a María, a Marta, a Mateo, a Marcos y a Lucas. Sálvalos. Ellos no quieren nada contigo, pero tú puedes tocar su corazón para que te puedan aceptar. Tú puedes hacer algo por ellos, mi Señor. Por favor, te pido que tú hagas algo por ellos. Esa debiera ser nuestra oración. Nuestra oración debiera ser el buscar la salvación de los seres humanos. Por eso nuestra lección dice, mediante su amor, Abraham esperaba salvar a toda la gente de estas ciudades, no solamente a los justos. Abraham esperaba salvar a toda la gente de estas ciudades, no solamente a los justos. Con certeza, Abraham sabía cuán malvadas y perversas eran las personas que vivían allí. Él lo sabía. Él había escuchado todas las prácticas horribles que hacían allí en Sodoma. Sí. Sin embargo, aquí viene lo bueno. Sin embargo, Abraham
dado que conocía personalmente el amor de Dios, intercedió en favor de ellos. Abraham sabía que los seres humanos siempre pueden acudir a Dios con arrepentimiento. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. ¿Por qué Abraham fue motivado para abogar por los habitantes de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? Porque él conocía personalmente el amor de Dios. Porque él conocía personalmente el amor de Dios. Esa frase es poderosa, familia. Esa frase es poderosa. ¿Por qué Abraham fue motivado para abogar por esas naciones? ¿Por qué? Porque él conocía personalmente el amor de Dios. Es decir, Abraham reconocía que él no era bueno. Abraham reconocía que Dios lo había rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Abraham había reconocido personalmente a Dios, había conocido personalmente a Dios y su amor maravilloso. Él sabía que Dios lo había sacado del lodo cenagoso y lo había colocado sobre la roca. Abraham sabía que Dios lo había sacado de la miseria del pecado y lo había colocado en la casa del Padre. Abraham sabía que Dios le había perdonado todos sus pecados y ahora tenía la esperanza de la vida eterna. Abraham sabía personalmente que Dios está buscando salvar al ser humano y a él lo había salvado. Abraham había conocido el amor de Dios personalmente. Él sabía que Dios está más dispuesto a perdonar los pecados que a condenarnos. Él sabía que Dios está más dispuesto a restaurar nuestra vida que a destruirla. Con razón, Abraham fue motivado a abogar por otros seres humanos. Cuando nosotros nos ponemos como jueces y decimos, no, ese hermano ya no quiere nada. No, esa persona ya no hay que predicarle, ya no quiere nada. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en eso, familia, estás negando que Dios un día te rescató de la peor miseria. Estás negando que Dios un día te perdonó todos tus pecados. Estás negando que Dios un día te sacó del lodo cenagoso y te puso sobre la roca. Mi familia, nadie nos llamó a condenar ni a decidir quién se salva. Nadie. Fuimos llamados a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Por eso les digo, ¿por qué somos injustos? ¿Por qué somos injustos con los demás seres humanos? ¿Por qué somos injustos con los demás seres humanos? ¿Por qué somos injustos con los demás seres humanos? Dios a ti te ha perdonado tus pecados. Dios a ti te ha perdonado tus pecados. ¿Por qué no le dices eso a otro ser humano? ¿Sabes qué? A mí Dios me perdonó todos mis pecados, también a ti te los puede perdonar. A mí Dios me recibió con todo mi pecado, con toda la miseria que había en mí. También a ti Dios te puede aceptar. Ven a Él, ven a Él. ¿Por qué no colocamos ahí en el chat? Señor, ayúdame a amar a mi prójimo así como tú me amas. Ayúdame a amar a mi prójimo como tú me amas. Cuán necesario, familia, es que tú no olvides el trato que Dios ha tenido contigo. Familia, nunca debemos olvidar de dónde Dios nos sacó. Cuando tú olvidas de dónde Dios te sacó, entonces te vuelves insensible al ser humano, al sufrimiento del ser humano. Cuando tú y yo olvidamos
de dónde Dios nos sacó, entonces nos volvemos insensibles al sufrimiento de los seres humanos. El mayor ejemplo lo tenemos en la parábola que Jesús contó. Sí, Dios le había perdonado la deuda a un hombre. Era muchísimo. Era demasiada la deuda que Dios le había perdonado a este hombre. 10,000 talentos le había perdonado. Era una cantidad exorbitante. Era imposible de pagar esa deuda. Este hombre le dice al jefe: Señor, no tengo para pagarte. Perdóname. Dame tiempo y yo te lo voy a pagar. Y el jefe le dice: no te preocupes, yo te perdono esa deuda. Yo te perdono esa deuda. El hombre feliz sale de la presencia de su jefe, de su amo. Pero en el camino se encuentra a alguien que le debe solo 100 denarios. 100 denarios, familia, no era nada, nada comparado con los 10,000 talentos. Y cuando este hombre se encuentra al ser humano que le debe tan solo 100 talentos, 100 denarios, perdón, 100 denarios, le dice: págame los 100 denarios. Si no me lo pagas, te vas a ir a la cárcel. Y el hombre le dice: no puedo pagarte los 100 denarios, perdóname. No, no te puedo perdonar, vete a la cárcel. Y lo manda a la cárcel. Es interesante que este hombre le había sido perdonada la deuda, le había sido perdonada la deuda. 10,000 talentos le habían perdonado. Pero a él se le había olvidado todo lo que Dios había hecho por él. Y cuando al ser humano se le olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros, familia, nos volvemos insensibles al dolor de los seres humanos. Nos volvemos insensibles al sufrimiento de los seres humanos. Nos volvemos insensibles ahora que ya estamos salvos, ahora que ya estamos libres del pecado, ahora que ya estamos libres de la miseria del pecado. Nos volvemos insensibles. Ahora nos volvemos jueces de los pecadores. Ahora ya nos volvemos jueces y decidimos: él sí va a aceptar a Dios, él no va a aceptar a Dios, él solo se bautizó y se salió. Nos volvemos jueces porque nos olvidamos de dónde nos ha sacado Dios. Como ahora ya estamos puestos sobre la roca, como ahora ya estamos libres del pecado, como ahora ya estamos limpios del pecado, nos olvidamos que un día estuvimos así como ellos o peor que ellos. Nos hemos olvidado que un día estuvimos peor que ellos, familia. Cuando tú y yo olvidamos de dónde nos ha sacado Dios, nos volvemos los peores seres humanos. Nos volvemos los peores seres humanos. Mi familia, Abraham se atrevió a interceder. Abraham se atrevió a interceder por los habitantes de Sodoma y Gomorra, a pesar de que ellos eran pecadores, a pesar de que ellos eran malísimos, a pesar de que ellos eran de lo peor, se atrevió a abogar por ellos, porque él había experimentado de manera personal el amor maravilloso de Dios, porque él de manera personal había experimentado el amor glorioso de Cristo Jesús. Solo así seremos capaces de darle oportunidades a los seres humanos. Que no se te olvide de dónde Dios te sacó. Que no se te olvide de dónde Dios te ha sacado. Que no se te olvide de dónde Dios te ha salvado. Que no se te olvide de dónde Dios te ha sacado, familia. De verdad. Que no se te olvide tu pasado. Y cuando yo digo que no se te olvide tu pasado, me refiero a que no se te olvide el amor maravilloso que Dios tuvo contigo atrás. Porque ese amor que tú experimentaste hace 5 años, hace 10 años, es el mismo amor que tú tienes que decirle a los seres humanos. ¿Sabes qué? Yo era esto, yo era aquello, mira, yo estaba así y Dios me perdonó. Si Dios me perdonó a mí, también te puede perdonar a ti. Si Dios me perdonó a mí, también Dios te puede perdonar a ti.
Vamos a colocar en el chat. Si Dios me perdonó a mí, también Dios te puede perdonar a ti. Ese es el mensaje glorioso que debemos decir a los seres humanos. Ese es el mensaje glorioso que debemos decirle a los seres humanos. Si Dios me amó a mí siendo el peor pecador, también te puede amar a ti. Si Dios me amó a mí siendo el peor de los pecadores, también Dios te puede amar a ti. Si Dios perdonó mis pecados, que son muchos, cual la arena del mar, también Dios puede perdonar tus pecados. ¿Cuántos dan gloria a Dios, familia? ¿Cuántos bendicen el nombre de Jehová nuestro Dios? Si Dios me perdonó a mí, también Dios te puede perdonar a ti. Ese es el mensaje que debemos compartir con los seres humanos. Ese es el mensaje que debemos compartir con los seres humanos. Si Dios me dio a mí una oportunidad, también te puede dar a ti otra oportunidad. El mensaje es más que claro. El mensaje es más que claro. El mensaje es más que claro. Fuimos llamados para salvar. Fuimos llamados para rescatar. Fuimos llamados para decirle a los seres humanos, no te rindas, aún hay esperanza. Si Dios pudo conmigo, si Dios pudo conmigo, Dios también puede contigo. Gloria a Dios. Si Dios pudo conmigo, Dios también puede contigo. Mi familia, ese es el mensaje. Por eso Abraham tenía amor por los seres humanos, porque él había experimentado la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Él de manera individual había experimentado la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Por eso él se atrevía a interceder por otros seres, por otro ser humano. Si tú has experimentado la gracia de Dios, entonces mi familia, no dudes en interceder por otros seres humanos. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, esta mañana hemos sido bendecidos por la historia de Abraham. Es una historia de redención, es una historia de salvación, es una historia de amor por el ser humano. Abraham entendió que ya no era tu misión, era la misión de él. Y la misión de él era salvar a los seres humanos, era interceder en favor de ellos. Pero él intercedió porque él había conocido, porque él había experimentado tu perdón, porque él había experimentado tu gracia, porque él había experimentado tu bondad, porque él sabía que tú eres un Dios de amor, porque él sabía que tú eres un Dios de misericordia, porque él sabía que tú siempre estás dispuesto a perdonar a los seres humanos. Si lo habías perdonado a él, ¿cómo no iba a perdonar a otro ser humano? Padre, nos colocamos en tus manos esta mañana. Quisiera orar por las personas que están enfermas. Allí en el chat de comentarios, tus hijos han colocado nombres de personas que están enfermas. Y yo quisiera, Señor, colocarlos en tus manos. Obra en favor de ellos conforme a tu buena voluntad. Obra en favor de ellos conforme a tu buena voluntad. Sabes, Señor, la situación en que se encuentran y yo los coloco en tus manos. Siempre obra en favor de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Mi familia, que mi Dios los bendiga en este día, que mi Dios los acompañe en sus actividades. Si ustedes gustan acompañarme, terminando esta transmisión, voy a realizar la transmisión de el don de profecía. Así que están invitados a quedarse conmigo en este canal de Facebook y en este canal de YouTube. Si ustedes quieren acompañarme, son bienvenidos. En unos minutitos más voy a transmitir el tema
del don de profecía. Así que los invito para que me sigan acompañando en este siguiente tema del don de profecía. Nos vemos en unos minutitos más.